Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir a este acto. Está con nosotros Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, va a intervenir él, nos va a explicar un poco en materia de vivienda lo que se trató en el mandato anterior, sobre todo lo de las zonas tensionadas, sobre todo en grandes ciudades que se dan estas situaciones, y después nos hablará también de ya medidas que se están tomando en este nuevo mandato sobre la ley de vivienda propuesta por el Partido Socialista y qué es lo que piensa Izquierda Unida sobre esa propuesta del PSOE y qué alternativa damos desde Izquierda Unida. Después hablaré yo. Como habéis podido ver en redes sociales esta semana, hemos hecho publicaciones de denuncias de los solares y de inmuebles en mal estado en el municipio de Venta de Baños. Hablaremos sobre ello y qué nos motiva a hacerlo. Y después hablaremos de un dossier que hemos preparado sobre los terrenos de la azucarera, en el cual pues, le pedimos al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que financie la urbanización y limpieza de esos terrenos para que el ayuntamiento pues, pueda tener suelo municipal para poder hacer edificación y vivienda de VPO en alquiler, para solucionar pues un problema de vivienda que también tenemos en Venta de Baños, como así nos han trasladado pues incluso la Asociación de Empresarios del Polígono, que no encuentran viviendas para los trabajadores que vienen. Cuando acabemos las dos exposiciones, habrá, si el tiempo nos lo permite, intervenciones del público para quien quiera preguntarnos lo que sea y que podamos pues, solucionar vuestras dudas. Así que nada, de nuevo, gracias por venir y espero que esta charla pues, sirva para poder aclararos un poco cómo está la situación de la vivienda a nivel estatal y más concretamente pues, aquí en Venta de Baños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, pues quiero saludaros, agradeceros a todos y todas que estéis hoy aquí. Para mí es un auténtico privilegio poder estar en Venta de Baños, una ciudad con una larga tradición de luchas de la clase trabajadora, con una historia muy vinculada a la lucha por la democracia, al Partido Comunista de España, a Izquierda Unida, y francamente espero que tengamos más ocasiones de vernos, ¿no? Y sobre todo para hablar de algo tan importante como es el derecho a la vivienda. Sabéis que durante la anterior legislatura, desde que se constituyó el primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde la Segunda República, hemos puesto en marcha importantes políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras de este país. Y si algo ha quedado claro es que las principales medidas que han permitido mejorar esa situación han sido medidas de intervención por parte del Estado. Sin duda alguna, la más importante, las sucesivas subidas de los salarios mínimos desde el momento que llegamos al primer gobierno de coalición, que ha permitido que hoy el salario mínimo en España sea un 54% más alto de lo que era hace 7 años, ¿no? Nos decían que una medida así iba a ser la ruina de muchas empresas. Recordaréis que no se iba a poder mantener ese ritmo de subidas y que iba a ser una vía catastrófica. Sin embargo, algo tendrá que ver, no solamente no se ha producido ninguna catástrofe para las empresas, sino que nuestro país es de los que más, si no el que más índices de crecimiento económico tiene en la Unión Europea en estos momentos. La subida del salario mínimo arrastró las subidas en convenios colectivos, tuvo también una repercusión muy importante. Otro de los graves problemas que abordamos fue la precariedad laboral, la temporalidad en el empleo. Cuando llegamos al gobierno, en nuestro país los contratos precarios eran aproximadamente el 80% de los que había en vigor. Hoy ya lo hemos bajado un 40%, con otra medida, sin duda alguna, que puede calificarse de intervencionista, la reforma laboral, que limitó al máximo
la contratación temporal, las situaciones laborales precarias. Ahí también se nos advirtió una gran oposición, incluso de nuestros socios de gobierno. No sé si recordáis la reforma laboral, pero apenas semanas antes de cerrarse hubo un intento de quitar el control de la reforma al Ministerio de Trabajo y pasarlo al Ministerio de Economía. Para nosotros y nosotras eso era una línea roja. Dijimos que para eso no estábamos en el gobierno, que eso obviamente si nos quitaban competencias acabábamos con el gobierno de coalición, sintiéndolo mucho. En ese momento que amenazaron, bueno, esa medida iba a causar muchísimo desempleo, porque las empresas no iban a poder contratar y sin duda alguna iban a dispararse los índices de desempleo. Lo que hemos visto 4 años después, o 3 años y pico ya después, es que en nuestro país el desempleo sigue siendo alto, pero se reduce sistemáticamente. Cada vez hay más personas trabajando, ya son prácticamente 22 millones de hombres y mujeres en nuestro país afiliados a la Seguridad Social y trabajando. Y hubo otra ocasión donde también hubo que adoptar otra medida complicada, que también suponía una importante intervención en los mercados, concretamente la intervención del precio de la electricidad, tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando hubo esa grave crisis energética que provocó no solamente la subida de la energía, sino una inflación galopante en toda Europa. La inflación, pues ya sabéis, que hace que se pierda el valor de los salarios y es una auténtica catástrofe para los trabajadores y trabajadoras. También se nos dijo que no se podía intervenir el precio de la energía, que eso era contrario a las normas de la Unión Europea, pero bueno, nuestra insistencia acabó posibilitando lo que se ha conocido como la excepción ibérica. Y en España se limitó el precio de la electricidad y algo tendrá que ver con que España durante todo ese periodo ha tenido la inflación más baja de la Unión Europea. Es decir, una primera conclusión, mientras que la liberalización es tenida como un dogma intocable por las políticas neoliberales, lo que ha causado es crisis económica, desempleo, pérdida de capacidad adquisitiva, pues las medidas de intervención por el Estado ayudan a garantizar, extender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La mayor medida de intervención del Estado, esa no se quejó nadie, fue la de los ERTEs, claro. Durante el COVID, la mayor transferencia que ha habido en la historia de España de recursos públicos a empresas privadas fueron los ERTEs, cuando el Estado, además de pagar los sueldos de funcionarios, empleados y empleadas públicas, pagaba 3 millones de nóminas del sector privado todos los meses, más unas ayudas que hasta ese momento no existían a trabajadores y trabajadoras autónomas. Y nos ha ido bien. Por eso falta también pagar impuestos, claro, es evidente. Si no se hubieran pagado impuestos no se podría haber hecho esa gran transferencia de recursos públicos al sector privado para que nadie quedara atrás durante la pandemia. Pero francamente todas estas medidas pues, nos dejan en una situación de mucha insatisfacción debido a un grave problema, que la vivienda en nuestro país no es un derecho. La vivienda se ha convertido en un claro elemento de especulación para enriquecimiento de unos pocos, con una absoluta falta de regulación. ¿Y qué es lo que comprobamos? Pues que a pesar de haber subido los salarios de un 54% el mínimo, que esto haya arrastrado la subida de salarios por negociación colectiva, por convenios colectivos, que hayamos reducido la precariedad y el desempleo, que se haya controlado la inflación, en España sigue habiendo muchas carencias y mucha gente que no llega a final de mes. Y sin duda alguna el problema más grave para cualquier familia, especialmente para las familias de clase trabajadora, por supuesto, pero no solamente ya, sino incluso para gente que tiene incluso otro tipo de recursos, no solamente los de su propio trabajo, pero ya los precios de las viviendas han llegado a unos niveles que es absolutamente imposible permitirlo. Nuestra posición es evidente. Claro que hay que intervenir en la vivienda. No quiero llamar mercado de la vivienda porque eso no puede ser un mercado. Claro que hay que intervenir sobre la vivienda. Y es lo que intentamos en la anterior legislatura. La ley de vivienda establecía un mecanismo de control de precios, tanto de arrendamiento como de compraventa, en lo que se llamaban las zonas tensionadas.
Pero bueno, ustedes recordarán que tuvimos un grave problema. Esta ley se aprobó al final de la anterior legislatura y fue una tensión muy fuerte. En ese momento el Ministerio, por parte de la Alianza de Gobierno, en ese momento Unidas Podemos, que lideraba esta ley, era el Ministerio de Derechos Sociales, con la otra parte del Gobierno, la parte socialista, y al final la ley se pudo aprobar, pero únicamente dejando que ese mecanismo de declaración de zonas tensionadas, en primer lugar, quedara bajo el control de comunidades autónomas como norma general, en algunos supuestos también control municipal, pero que no fuera obligatorio, que fuera voluntario. Es decir, que a pesar de alcanzarse unos determinados índices de tensionamiento de los precios, pues no fuera imperativo aplicar esos mecanismos de control, sino que dependa de cada comunidad autónoma. Y así nos encontramos con que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pues no han querido aplicar estos mecanismos, por lo cual la ley pues ha quedado en poca cosa, sinceramente. Hay algunas comunidades, por ejemplo en el País Vasco, donde se está aplicando por zonas, por ayuntamientos, y ya ha dado buenos resultados. Barcelona también se ha ido aplicando y ha ido dando buenos resultados, es decir, ha hecho que vaya bajando el precio de la vivienda, pero no todo lo que hace falta, ¿no? Llegados a este extremo, bueno, para nosotros, para el Gobierno de coalición y para, en concreto, Sumar y para Izquierda Unida, la medida más imprescindible en estos momentos, si no queremos que todos nuestros esfuerzos queden en nada, es garantizar que el precio de la vivienda está al alcance de los trabajadores y las trabajadoras de este país, de las familias de este país. ¿Y para eso qué hace falta? Bueno, pues en primer lugar tener recursos. Acabamos de presentar una propuesta. Si conseguimos que haya unos nuevos presupuestos generales del Estado, Izquierda Unida acaba de proponer que haya un techo de gasto de 60.000 millones de euros dedicados a gasto social, de los cuales 25.000 se dediquen a vivienda. Y esto ya es una primera diferencia con la propuesta que hace el Ministerio de Vivienda. Ustedes saben que ahora mismo el Ministerio de Vivienda acaba de presentar un plan sobre vivienda, sin duda alguna por la inmensa presión social. No es desconocido las tensiones que ha habido en el seno del Gobierno de coalición. Hace apenas unas semanas pues la portavoz parlamentaria de nuestro grupo parlamentario de Sumar tuvo una intervención muy crítica con el trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Vivienda y por supuesto que hemos saldado el plan que ha presentado el plan de vivienda 2026-2030, pero a la vez hemos dicho que, bueno, en términos generales estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nos parece que es muy insuficiente en otras y que hay que ir más allá, y eso es lo que estamos intentando mejorar, empezando por el debate en torno a los presupuestos del Estado, ¿no? Primera gran diferencia: mientras que nosotros en Izquierda Unida estamos defendiendo un gasto al año de 25.000 millones de euros, lo que hay previsto ahora mismo en ese plan de vivienda son 7.000 millones, o sea, es una diferencia muy importante. Pues lo primero que tenemos que acometer. La media europea en estos momentos es en torno a un gasto del 1% en el PIB, un 1% en nuestro caso serían 15.000 millones aproximadamente como mínimo. Nosotros proponemos hasta esos 25.000 porque es imprescindible salir del retraso inmenso que tenemos en este momento y sobre todo por otro argumento. Si hay una terrible demanda o presión por parte de la Unión Europea, de la OTAN, que gastemos más en seguridad, en armamento, nos dicen, están pidiendo llegar a un 5% del PIB, mínimo un 3,5% del PIB. Nuestra visión es otra. Claro que hace falta garantizar la seguridad, pero la seguridad humana, la seguridad de las personas y la seguridad, en primer lugar, se garantiza pues, con medios de vida digna para todo el mundo. Para nosotros garantizar el derecho a la vivienda es una política de seguridad. Es una política imprescindible de seguridad. Y por eso, si están pidiendo que podamos gastar 30.000 millones de euros al año, que es lo que está exigiendo la OTAN que gaste España, pues hombre, nosotras decimos que por supuesto deberíamos gastar mejor 25.000 millones en derecho a la vivienda. Y ese es nuestro planteamiento del que vamos a partir nuestro trabajo, ¿no?
El plan que ha presentado el Ministerio se ejecuta, la propuesta que trae es que se ejecute en convenios con las comunidades autónomas, lo cual es imprescindible porque sabéis que en un Estado descentralizado como el nuestro, pues muchas de las competencias, en muchas materias, en ejecución y desarrollo de derechos, no solo de vivienda, de sanidad, de educación, pues la ejecución depende de las comunidades autónomas. Por lo tanto, este plan del Ministerio de la Vivienda, y nos parece correcto, lo que contempla es una ejecución a través de convenios con las comunidades autónomas, convenios que condicionen el cumplimiento para ser claros, que es que el Estado entregue dinero a las comunidades autónomas, pero condicionado a una serie de medidas. Primera medida, construcción de vivienda pública y protección de la vivienda pública. ¿Eso qué significa? Lo que no se puede permitir es que el Estado construya vivienda pública, como ha pasado en nuestro país durante las últimas décadas, pero esa vivienda pública al poco o al mediano tiempo acabe en el mercado en manos privadas. Ya sea porque se acaba vendiendo a las personas que ocupaban esos arrendamientos, o lo que es peor, lo que ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, de vender promociones enteras de vivienda pública con arrendadores incluidos a fondos de inversión, a fondos buitres, que por cierto, son los mismos que en estos momentos son los grandes propietarios de las empresas de armamento a las cuales la OTAN quiere que le paguemos esos cientos, miles de millones de euros. Es decir, a los mismos que se han ido apropiando del parque público de vivienda que se ha ido construyendo y de buena parte del parque también privado de vivienda, no solamente del público. Entonces esa sería la primera condición que ya se contempla en este plan propuesto por el Ministerio de la Vivienda. En segundo lugar, la cofinanciación de proyectos. Obviamente, si el Estado, la Administración General del Estado, pone dinero para desarrollar planes de vivienda, pues la Comunidad Autónoma también debe poner dinero para cofinanciar, para que sea también una aportación financiera la del Estado que estimule la multiplicación de los recursos, con la finalidad de que esas déficits en vivienda que hay se corrijan lo más pronto posible. Y, por supuesto, todo esto exige, que sería la tercera condicionante, la implantación de un sistema compartido entre el Estado y las comunidades autónomas de información y gestión de los datos, de toda la información que tenga que ver con estas promociones, para que no haya un descontrol como ha habido en otras ocasiones. Esto, mirad, hay países tan poco cuestionables en la Unión Europea, países comunistas como Austria, por ejemplo, en la capital de Austria, en Viena, más del 25% de las viviendas son viviendas públicas, en régimen de alquiler, lo cual hace que al final un país que tiene una renta mucho más alta que la de nuestro país, pero sin embargo no tengan esos problemas de acceso a la vivienda, y simplemente porque tiene un extensísimo parque de vivienda pública. Nuestra principal crítica en esta materia al plan del Ministerio de Vivienda, y por eso vamos a intentar mejorarlo, es que efectivamente está bien planteado la posibilidad de ejecutarlo en convenios con las comunidades autónomas, pero no se contempla la posibilidad de ejecutar en convenios con los ayuntamientos. Y para Izquierda Unida esto es fundamental. Esto es fundamental. En primer lugar, los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda, tienen capacidades en materia de vivienda, tienen conocimiento de la realidad, de la problemática más ajustada en sus ámbitos de intervención, y es necesario que la Administración del Estado también lo apoye, porque, y lo decimos claramente, o sea, lo que no puede ser es que, como pasó con la anterior ley de vivienda, las comunidades autónomas se conviertan en un tapón para ejecutar estos programas. Es decir, que estando alineados pues, la voluntad del Gobierno de España de gastar dinero en construir vivienda pública, y estando alineado el interés de ayuntamientos, pues en medio no puede haber una comunidad autónoma que lo bloquee. La comunidad autónoma que lo bloquee, pues que muy bien, se excluya de participar en la puesta en marcha de estos programas, pero que tiene que permitir que cualquier ayuntamiento que quiera invertir, también cofinanciar, aportar y solucionar el problema de vivienda de sus vecinos, pueda hacerlo con el apoyo del Estado.
La segunda gran medida que se incluye en este plan de vivienda del Gobierno de España es la puesta en marcha ya de un parque público inmediato con los recursos que ya tenemos. Porque, claro, aquí siempre hay un debate. Muy bien, hace falta vivienda en nuestro país, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a construir como locos? ¿Otra burbuja inmobiliaria del ladrillo? Primera pregunta, ¿cuántas viviendas hay en nuestro país vacías que no están siendo utilizadas? ¿No? Eso también tiene, el hecho de que estén vacías, también tiene una importancia en el sentido de que también, al haber menos oferta, pues se encarece la demanda. Claro, también suben los precios simplemente por ese factor. Están además todos los inmuebles en propiedad de la Sareb. Todavía, sorprendentemente y con gran enfado por nuestra parte y mucha pelea con el Ministerio de la Vivienda, de vez en cuando nos encontramos noticias de que va a haber un desahucio de una vivienda que al final, por la crisis bancaria, hipotecaria, quedó en manos de la Sareb y resulta que al final la Sareb decide venderla, ponerla en mercado libre y quien paga la situación pues es una familia pues con escasos recursos, en situación de vulnerabilidad, que está en esa vivienda. O lo que es peor también, nosotros hemos detectado y hemos intentado poner a disposición de programas públicos innumerables viviendas en muchos lugares de España que están vacías, que están ociosas, que nadie quiere comprar y que son propiedad de la Sareb y que se les podría dar una utilidad inmediata, ¿no? Entonces, también nosotros creemos que hay que poner en marcha también ese mecanismo sin necesidad de construir. Esto no significa, yo no estoy diciendo que no haya que construir, pero lo que estoy diciendo es que antes de ponernos todo el mundo a construir, vamos a darle mayor utilidad y rentabilidad a viviendas que ya existen construidas y que por una cuestión o por otra no están en el mercado. Yo además creo que se puede entender perfectamente, bueno, pues que haya familias. No hablo de grandes tenedores, eso es otro problema. O sea, la ley habla de grandes tenedores a partir de 10 viviendas. No sé cuántos de ustedes tienen más de 10 viviendas, ¿no? No creo que muchos, ¿no? Pero quiero decir que tener más de 10 viviendas, incluso más de 5, más de 6, ya parece que es bastante. Pero bueno, la ley establece 10 viviendas, correcto, estupendo. Yo me imagino que hay mucha gente, no, me imagino no, me consta, en este país que tiene a lo mejor una vivienda que no está utilizando, que está vacía, o dos, que no quiere, por lo que sea, ponerlas en el mercado, porque todas las mañanas cuando oyen los anuncios de alarmas en la radio se asustan, piensan que, claro, que inmediatamente se las van a ocupar, que las van a quitar. Hombre, nosotros qué decimos, que el Estado tiene que dar una garantía también a esas personas que tienen esas viviendas vacías. Y no parece tan difícil que a través de unos contratos, pues un comodato, una cesión, durante X tiempo, no para toda la vida, pues 20 años, que se le ofrezca a esas familias, a esas personas, venga, mire, usted tiene su vivienda vacía, cédasela al Estado, olvídese de todo, el Estado le va a pagar a usted todos los meses tanto dinero y le va a devolver la vivienda en perfecta utilización, ¿no? Y obviamente no va a ser el dinero que usted cree que en Mercado Libre se obtiene, pero sí va a ser un dinero digno que usted va a tener asegurado todos los meses, mientras que durante esos 10 años o 20 años, incluso se pueden poner salvedades, oiga, las mismas que aparecen en la ley de arrendamientos urbanos, si usted necesita la vivienda, o se le justifica que necesita la vivienda antes de esos 20 años, porque se la casa un hijo, se la casa una, pues perfecto, ¿no? Que todo eso se puede solventar, ¿no? Obviamente la base del programa que presenta el Ministerio de la Vivienda, la base que presenta el Ministerio de la Vivienda son programas de construcción o de puesta en el mercado de alquiler social y a precio asequible. Eso es fundamental. Luego hablamos de por qué, bueno, ya lo he mencionado antes, ¿no? Durante muchos años se ha construido vivienda pública que se ha puesto luego a la venta, ¿no? O ha acabado en situación de venta, ¿no? Claro, el problema es que en el momento que se pone a la venta, pues ya acaba de una forma u otra en el mercado y ya se convierte, en la inmensa mayoría de los casos, en un elemento de especulación. Por lo tanto, nuestra posición es la vivienda pública no puede acabar en venta. Tiene que ser vivienda de arrendamiento, de alquiler, durante los años que haga falta
pero no puede acabar ni en manos de un fondo de inversión, por supuesto, ni en manos de un gran tenedor, pero tampoco en manos de un particular. Es decir, el particular que quiera tener una casa en propiedad, pues que se vaya al mercado y se la compre, pero no con recursos, no utilizando recursos públicos que el Estado además debe ofrecer también, garantizando el derecho a la vivienda. Es decir, ese derecho a arrendamiento lo va a tener usted para toda la vida, o sea, no tiene por qué preocuparse de que en algún momento el Estado arrendador vaya a desalojar. También, y eso daba una oportunidad importante, está previsto en el programa del Ministerio de Vivienda, la Unión Europea ha tenido fondos a disposición. Digo ha tenido porque, claro, ahora pues ya han visto ustedes lo que pasa con la PAC. La PAC ya han avisado que el 25% de los fondos de la PAC se van a ir a armamento. Ya no van a llegar a subvenciones a los agricultores, a las agricultoras de este país, sino que se van a ir a gasto de armamento. Ya veremos qué va a pasar con los presupuestos que había para regeneración, renovación, rehabilitación integral de edificios, adaptación energética de edificios, que creemos que también, bueno, y el Ministerio de Vivienda lo ha incluido también en su programa de intervención, un programa específico de rehabilitación de viviendas que no están en condiciones o edificios que no están en condiciones de habitabilidad óptimos, ya sea desde la cuestión más sencilla de arreglar, que es la rehabilitación energética, o por otros problemas que a lo mejor son más estructurales, pero que requieren también una intervención. Los errores que nosotros hemos visto en el plan, pues ya les he dicho, ¿no? Pues eso es la apertura a la compraventa de vivienda pública, eso está previsto, no está vetada esa posibilidad en el plan del Ministerio, nosotros eso no estamos en absoluto de acuerdo. Y también el plan de vivienda contempla la posibilidad de que la gestión de los planes se haga desde la iniciativa privada, incluso aunque sean viviendas en arrendamiento. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en eso, porque eso nos parece que tiene un altísimo riesgo, salvo que se trate de empresas públicas. Obviamente, claro, también todos los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas tienen sus estructuras empresariales con la suficiente agilidad para intervenir en todo lo que tiene que ver con los arrendamientos, pero sin ser empresas privadas, es decir, no moviéndose exclusivamente por el ánimo de lucro, porque si al final la regulación o el mantenimiento de un derecho como el derecho a la vivienda depende del ánimo de lucro, y una empresa privada pues tiene ánimo de tener beneficios, es como algo evidente, pues entonces al final resulta que hay recursos que deberían ir destinados a garantizar un derecho que acaban siendo destinados a la obtención de beneficios particulares, ¿no? El plan también hace mucho énfasis, que está bien, en medidas para acceso a vivienda para jóvenes. Pero nosotros somos críticos en dos cuestiones relacionadas con esto, ¿no? O sea, las medidas de acceso a vivienda para jóvenes tienen que tener contrapuntos. En primer lugar, no solamente tienen el problema de acceso a la vivienda a los jóvenes, por ejemplo, familias monoparentales, mujeres con cargas familiares, gente mayor que no tiene ya recursos para acceder a una vivienda digna. Y luego, cuidado con las medidas que se ponen en marcha para supuestamente garantizar el acceso a la vivienda, porque muchos de los programas de cheques vivienda para jóvenes han ido directamente a subidas de arrendamiento puestas en marcha por los arrendadores, automáticamente. ¿Que el Estado les da 100 euritos al mes para vivienda? Pues yo le voy a subir el alquiler 100 euritos al mes. Eso lo hemos visto de forma prácticamente automática en todas las comunidades autónomas que de buena fe han puesto en marcha estos programas, ¿no? Y bueno, y luego también medidas específicas para que también se contemplan. No se han contemplado con el suficiente énfasis en el programa de vivienda del Ministerio, pero que Izquierda Unida sí defiende, medidas de acceso a la vivienda en entornos rurales. Y aquí, claro, la medida de entorno de acceso a la vivienda no es solamente construir o poner a disposición un inmueble. Si queremos evitar el despoblamiento, si queremos garantizar que la gente joven que vive en entornos rurales puede permanecer en los entornos rurales, evitar el despoblamiento, pues hace falta que las medidas, los programas de vivienda vayan acompañados con programas de creación de empleo y, sobre todo,
de fortalecimiento de los servicios sociales y educativos. Si no hay centros sanitarios en condiciones, si no hay centros educativos en condiciones, pues puedes hacer todas las viviendas que te dé la gana para gente joven, que será imposible que la gente joven viva en esos entornos. Y eso es lo que no está debidamente coordinado o previsto en el plan estatal que ha presentado, que es todavía un inicio del programa, el Ministerio de la Vivienda. Y sobre todo nos parece que requiere más participación para el diseño definitivo del plan de vivienda, para su aprobación definitiva y su puesta en marcha, requiere más participación por el tejido social. Es decir, todos los sectores sociales implicados, los sindicatos, incluso, por supuesto, las organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones también, ¿por qué no?, empresariales, tienen que tener un mecanismo para hacer llegar también cuáles son sus propuestas al respecto, para que ese plan funcione correctamente. Y, de forma urgente, poner en marcha medidas legislativas que regulen los alquileres de temporada y por habitaciones y pongan freno a las viviendas turísticas, que sin duda alguna son las que están causando el mayor incremento del precio de las viviendas. Es decir, bueno, pues para el turismo están los hoteles, y lo que nos da la impresión muchas veces es que en un país que tiene un gran flujo de turismo, en muchos casos son las propias empresas o los propietarios de las empresas hoteleras los que están apostando por sistemas de pisos turísticos que al final, ¿qué hacen? Ahorrarse personal, ahorrarse trabajadores, ahorrarse trabajadoras. Y a la vez pues provocan pues, la gentrificación, el incremento del tensionamiento de zonas urbanas, etc. Voy acabando. Izquierda Unida, lo que va de legislatura, solo lo que va de esta legislatura, aquí tengo el listado, hemos presentado ya 25 iniciativas en materia de vivienda. De esas 25 iniciativas, 16 han tenido que ver con ámbitos locales, territoriales, autonómicos. Yo también les ofrezco esa posibilidad, que Izquierda Unida está a disposición de que cualquier ayuntamiento, cualquier colectivo, cualquier comunidad autónoma, por supuesto, nos utilice para poner en marcha iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados sobre esta materia, y 9 de esas iniciativas han sido de índole absolutamente general, ¿no?, que afectan a todo el territorio y a toda la población, ¿no? En general, bueno, pues esta es nuestra visión, tampoco me voy a extender muchísimo más. Todas estas medidas que he ido diciendo que le faltan al plan de vivienda del Ministerio de Vivienda, obviamente son las medidas que están en la propuesta de vivienda de Izquierda Unida, además de otras que sí que están en el plan de vivienda, y pues simplemente acabo como empecé. Es la prioridad estratégica de este gobierno, de lo que queda de esta legislatura y de las siguientes, que por supuesto va a seguir habiendo gobiernos de coalición. Tiene que ser el desarrollo del derecho a la vivienda y garantizar que todos los avances en mejora de salarios, de condiciones de trabajo, de condiciones de vida por prestaciones familiares que se ponen en marcha, no acabe en el bolsillo de los fondos tenedores, de grandes tenedores, de los fondos especulativos internacionales, apropiándose de toda esa rentabilidad, de toda esa inversión económica de la sociedad por el incremento desmesurado y sin control del precio de la vivienda. Muchas gracias. Vale, pues nada, buenas tardes de nuevo. Como os comentaba al principio, esta semana hemos hecho una serie de publicaciones. La primera de ellas la hacíamos el lunes, anunciando este acto sobre vivienda, y el martes publicábamos un vídeo sobre la denuncia que habíamos llevado a cabo sobre solares e inmuebles en mal estado en nuestro municipio. Parece así de primera vista que esto no tiene mucho que ver con la situación de la vivienda. Según vaya transcurriendo la charla, veremos que por esto que hemos empezado tiene mucho que ver con la disponibilidad de suelo o de viviendas en alquiler dentro del municipio, actuando desde el propio ayuntamiento
con las pequeñas herramientas que tenemos en esta materia para poder ejercer presión a los propietarios para bajar tanto el precio de la vivienda como de solares que pueda haber para gente que esté interesada en comprar esos solares y, como decía Enrique, poder hacerse su propia vivienda en propiedad. Entonces, en el mes de septiembre decidimos pues darnos un paseo por el pueblo. Tampoco nos llevó mucho tiempo, estuvimos 2 mañanas, los 3 concejales y otras 2 personas. Es un pueblo muy extenso, pero en 2 mañanas nos dio tiempo, a móvil en mano, abrir la aplicación del catastro y pasearnos por venta de baños y hacer un listado con 164 inmuebles, que son muchos más, porque algunos de ellos, como los terrenos que hay en la briquetera, lo componen, es un solo solar, pero está compuesto por más de 120 propiedades que están sin parcelar. Entonces estamos hablando de que hay más de 250 parcelas en el municipio o inmuebles en el municipio en malas condiciones. Y hablamos en malas condiciones de que están incumpliendo o bien normativas como la de convivencia ciudadana, que leeremos luego, como de la ley urbanística de Castilla y León, al no estar vallados ni estar limpios, o viviendas pues que, como podemos ver todos y todas, pues que se están cayendo a cachos en todo el municipio y que no son capaces de colgar el cartel de se vende. Yo, esto es una pelea que llevo con ello los 6 años que llevo de concejal. Digo, bueno, pues lo poco que puedo hacer en el mandato anterior contra una mayoría absoluta, digo, pues por lo menos a ver si consigo que se limpien los solares que hay en el municipio, que da verdadera vergüenza verles, que parecen selvas algunos de ellos. Y ya no pidiendo, porque siempre la excusa que me decían, que aquí hay mucho trabajo, que dinos qué dejamos de hacer para hacer eso, o no hay dinero, porque son los 3 comodines del público que utilizamos en este ayuntamiento cada vez que parece ser no queremos hacer algo. En esta ocasión, en la petición que hacíamos, pedíamos que por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento se procediera a sancionar. Ya no pedíamos ni que se abrieran las órdenes de ejecución, que puede ser lo que más trabajo lleve, porque tiene que haber un informe de la policía local, luego un informe del arquitecto municipal diciendo qué medidas tienen que llevar a cabo, y luego otro informe del técnico de administración general diciendo la sanción que conllevaba ese incumplimiento. Órdenes de ejecución que, de las pocas que se abren, se dejan caducar a los 3 meses, no realiza la ejecución subsidiaria el ayuntamiento, y de las pocas que hace la ejecución subsidiaria, pues consiste en mandar a 2 trabajadores con una desbrozadora, limpiamos un poquito para que pueda entrar el de la casa entre la maleza y así que se nos deje de quejar, pero luego eso no se está repercutiendo en los propietarios. Entonces, lo que pedíamos con la ordenanza de convivencia ciudadana en la mano era que se pudiera sancionar directamente a los propietarios de estos inmuebles y de estas viviendas. De los 250 referencias catastrales que hemos registrado, solo 20 pertenecen a vivienda que esté en condiciones de ruina. Sabemos que hay muchas más que están en condiciones insalubres o que no se puede entrar a vivir en ellas, pero que no se encuentran en situación de ruina. Pero si nos fijamos en una ordenanza municipal, que es la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, en ella, en las obligaciones singulares, en el artículo 26 nos habla de los terrenos, construcciones, edificaciones de propiedad privada, y dice que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, estando obligados a realizar las obras y trabajos necesarios para su conservación o rehabilitación, a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y decoro, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística. 6 años llevo yo aquí en este ayuntamiento de concejal, más 4 que estuve ayudando a Félix en sus labores. No he visto una sola sanción, ni una sanción, a ningún propietario ni a ninguna propietaria de estos inmuebles. Ni una sola sanción.
Dentro de las infracciones de esta ordenanza municipal nos dice que hay muy graves, graves y las leves. Como este incumplimiento no viene recogido ni en las muy graves ni en las graves, pues las tenemos que considerar infracciones leves, porque así lo dice la ordenanza, que las que no estén recogidas como específicamente como muy graves o graves, pues han de ser tenidas en cuenta como leves. Y las sanciones son, para las infracciones leves, hasta 500 euros. Nuevamente digo, ni una. Y cuando hemos visto los informes de la técnico de Administración General, esas órdenes de ejecución y la sanción que corresponde, siempre son de 100 euros. Da igual qué tipo de incumplimiento tenga, porque también te dice que dependiendo del nivel de gravedad podrá ser la multa más o menos elevada. Aquí no tenemos en cuenta si está todo el terreno destrozado o si simplemente hay 4 hierbas que limpiar. Para todo el mundo 100 euros, que no las paga nadie, porque las dejan caducar todas y no actuamos. Entonces lo que pedimos directamente, para ahorrar trabajo y que no nos digan que qué dejamos de hacer para hacer eso, es que directamente por parte de la policía local, pues que cojan el cochecito, se den una vuelta con el listado que les hemos facilitado y se dediquen a poner las sanciones pertinentes y que pongan el máximo permitido, los 500 euros. Porque parece ser que en este pueblo y en este país solo entendemos las leyes cuando nos tocan el bolsillo. Y hasta que no nos tocan el bolsillo, no hacemos nada. ¿Y por qué no hacemos nada? Porque si tengo un terreno abandonado en venta de baños, que el 80 o el 90% pertenecen a fondos buitre o a bancos, el 80 o el 90% de ellos, y como no les sancionan ni les pide pan, pues déjalo ahí abandonado, que no pasa nada. Y es totalmente desolador entrar por la avenida 1 de Junio de este municipio, es totalmente desolador. No hay nada más que inmuebles abandonados, vallados con chapas, y ya no te digo nada si entras en la calle Culumier-Chamier, que aquello, y con todos los respetos hacia Gaza, parece que ha habido un bombardeo en esa calle. No hay nada más que edificios caídos, tirados y solares en mal estado. Pero como no les piden pan, pues seguirán así, pues otros 20 años como los que llevan. ¿Por qué decimos que esto o estas medidas pueden influir en el mercado de la vivienda de venta de baños? Porque claro, alguien que tenga un terreno, si no le cuesta dinero en todo el año, nada más que el pago del IBI, el que le paga, pues déjala ahí. Pido 200 euros el metro cuadrado de solar, si se vende bien, y si no se vende, pues no pide pan. ¿Esto cómo se podría evitar? Actuando desde el ayuntamiento con los mecanismos que tenemos. Las multas luego pueden ir incrementándose cuando cometes 2, 3, 4 faltas leves, se pueden ir incrementando y luego van desde los 500 euros hasta el máximo de 2.500. Actualmente ya se podría denunciar a todos estos solares con las de 2.500 euros. Si cada 3 meses o cada 6 meses, desde el ayuntamiento a estos propietarios, les llega una denuncia de 2.500 euros del ayuntamiento de venta de baños, os puedo asegurar que en un año han bajado los precios un 50% porque se quieren deshacer de ello. Y si no, se lo donan al ayuntamiento al día siguiente. Toma, toma, quédatelo, haced con ello lo que queráis, que yo estoy ya cansado de pagar 5.000 euros en multas todos los años porque no mantengo mi propiedad. Es muy curioso que nos decían cuando hemos hecho la publicación que quiénes éramos nosotros para meternos en la casa de nadie y decirle que cómo tiene que tener él en su casa. Pues hombre, nosotros no somos nadie, pero las leyes sí, y las ordenanzas municipales sí, y no las hemos aprobado nosotros. Han sido aprobadas por el Pleno Municipal, en el cual hay representación pues prácticamente de todos los colores. O sea, no ha venido Stalin ni Lenin a decir aquí esto se hace así, sino que son unas leyes que nos pueden gustar más o menos, o son las que son. Y entonces nosotros tenemos el deber, como representantes públicos, de asegurarnos de que esas ordenanzas se cumplen y que se hagan cumplir. Y actualmente no se está llevando a cabo. Podemos ver que en venta de baños hemos sacado los datos del INE
hay un total de 3.640 viviendas, de las cuales vacías hay 745 en venta de baños. De 3.600, más de 700 viviendas vacías y que no están en el mercado. No están en el mercado porque llevan muchos años abandonadas. De hecho, muchas de ellas, como la que podemos ver todos en la avenida 1 de Junio, creo recordar que es el número 52, que ahí lleva 2 años cayéndose y estamos trabajando en ello. Como decía Aznar en Texas, estamos trabajando en ello. Que si vamos todos los vecinos y cada día, como decía Lola Flores, si cada español me diera una peseta quitaba la deuda, pues si cada 20 le hubiera quitado una teja y un ladrillo de esa casa, hace más de un año que estaba tirada. Pues se ve que aquí pues, no podemos actuar y en este caso tampoco ha habido ninguna sanción a los propietarios. Una orden de ejecución que les ordenaba demoler esa vivienda. ¿Y cuál ha sido la solución? Pues que en cuanto les han tocado el bolsillo han venido al ayuntamiento, han hecho un papelito que donaban esa vivienda al ayuntamiento. Ahora mismo están los papeles en el notario, pero la secretaria tiene mucho trabajo y aquí nadie la manda que haga su trabajo. Y como tiene mucho trabajo, pues es que me falta un papel, es que me falta otro papel y es que ahora me falta no sé qué. Cuando eso pues hace ya más de 1 año y medio que debería de ser propiedad municipal y que se debería de haber tirado. También solicitamos que subsidiariamente se ejecuten esas órdenes de ejecución que no cumplen los propietarios. De hecho, hay una partida presupuestaria de 45.000 euros anuales destinada a ello, de las cuales sobran todos los años pues más o menos 45.000 euros. La partida entera. No se hace nada. Pedimos que subsidiariamente, si tenemos una partida presupuestaria para esas labores, que se lleven a cabo y que se pongan las multas coercitivas a los propietarios para poder recuperar el coste de esa actuación subsidiaria del ayuntamiento. Y de no ser cobradas esas multas, hay otros mecanismos. Continuar adelante, judicialmente, poder embargar esos bienes y sacarlas a subasta pública para que el ayuntamiento recupere el dinero que le ha costado la ejecución subsidiaria y que si sobra algo, pues que sea para el propietario que no se ha hecho cargo de sus bienes. Pero de esta manera, y es también una manera de intervenir y si se llevara a cabo, pues veríamos cómo los precios tanto de los solares como de las viviendas podrían bajar. Porque ahora mismo, si te metes en el portal inmobiliario Idealista, pues que es, digamos que ahora mismo de los más grandes del país, pues si metes Palencia, Magaz, Villamuriel, Venta de Baños y Dueñas, hay 89 inmuebles en alquiler. Y si quitas Palencia de la ecuación y cogemos Magaz, Villamuriel, Venta de Baños y Dueñas, hay 4 inmuebles en alquiler. El precio medio de estos 4 municipios del alquiler es 7,89 euros el metro cuadrado. Y es que de los 4 inmuebles que hay en alquiler, solo uno hay en Villamuriel, un apartamento muy cuco, 45 metros cuadrados, 600 euros al mes. Y en Venta de Baños, que hay que ver las fotos de los pisos, un piso de 105 metros cuadrados de 3 habitaciones, 550 euros al mes. Otro piso, también de 104 metros cuadrados y 3 habitaciones, que hay que ver las fotos de cómo está, 595 euros al mes. Y una casa, que ya quisieran los Alcántara para, cuéntame, en los años 60, de cómo está, 3 habitaciones y 100 metros cuadrados, pues pedimos nada más que 725 euros al mes de alquiler. Venta de Baños, estamos hablando. En Palencia, pues ni os cuento, porque ahora se ha puesto de moda la construcción de vivienda de lujo, debe ser que hay mucho rico en Palencia, y venden apartamentos de una habitación por 385.000 euros, bueno, barbaridades. Y vas a mirar los alquileres y de 600, no, en un Palencia, que no hay nada. Y luego, si te vas a la vivienda en venta, sacando Palencia de la ecuación también, bueno, con Palencia hay 840 inmuebles
con un precio medio de 1.496 euros el metro cuadrado. Y contando solo los municipios de la Alfoma, Gap, Villamuriel, Venta de Baños y Dueñas, hay 160 inmuebles, más de la mitad que les he estado viendo, pues, para meter una pala y hacerlo nuevo, y están a un precio medio de 813 euros el metro cuadrado. O sea, una exageración. Por todo ello, pues hemos querido realizar, porque el solar mayor y el mayor problema que llevamos décadas con él en Venta de Baños, pues son los terrenos de la azucarera. Y por ello, pues hemos querido hacer un dossier que vamos a presentar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ver si tienen a bien, de esos 7.000 millones que anunciaba Enrique, que va a costar ese plan de vivienda, pues no pedimos mucho, pedimos 10 millones de euros, 9.900.000 para ser exactos, pues para poder limpiar de una vez por todas todos los terrenos de la azucarera, todos los terrenos, y poder urbanizarles, que dentro del proyecto de urbanización que se presentó venía contemplado hacer las zonas ajardinadas que dan a la avenida 1 de Junio y avenida Benito Levín, y desdoblar el Parque de las Flores, más la rehabilitación de la casa del director, las escuelas y la iglesia, ya que están considerados como protegidos esos edificios. Y de esta manera, pues tendríamos disponible suelo público, porque el 10% de esos terrenos ya son municipales, porque en el momento que se ejecute la urbanización, en el acuerdo por la recalificación de esos terrenos, por ley tenían que darle al ayuntamiento el 10% mínimo, el 10% de los terrenos, y fue lo que se acordó en su día, en el año 99, y es lo que nos corresponde. Pero si nos llega a esa financiación, pues de manera subsidiaria podía ejecutar el ayuntamiento directamente esa urbanización. Y como decimos, el coste sería exactamente, para decirlo la cifra exacta, 9.900.775,72 euros. Lo que es toda la limpieza de los terrenos y su urbanización completa, son 30 hectáreas. Y pedíamos esa financiación para ello, para llevar la ejecución subsidiaria, porque queremos para ello cambiar el sistema de gestión. Ahora mismo lo que hay es una junta de compensación en donde están todos los propietarios, y que llevan pues desde el año 2022, que se llevó a cabo la retirada de los materiales peligrosos que allí había. Les queda de ejecutar una segunda fase, porque había una pequeña contaminación del subsuelo y tienen que eliminar una capa de 25 centímetros de donde estaban esos residuos, la cual no la han llevado porque uno de los propietarios que tiene, creo recordar, los hablo de memoria. ¿Quién es el propietario de los terrenos de la azucarera? Pues hay, te les puedo decir luego porque les tengo ahí, pero el mayor de ellos es Sabadell, el Banco Sabadell. Eso que te quería decir, ¿quién era el dueño? Sí, el Banco Sabadell, Banco Sabadell y Procosa, hay 5 propietarios. Luego te les digo. No, hay 5 propietarios. Sí, hay 5 propietarios. Entonces, lo que pedimos para que el ayuntamiento subsidiariamente pueda ejecutar ese proyecto de urbanización es cambiar el sistema de gestión, que ahora mismo el sistema de gestión, como os contaba, es una junta de compensación, donde están todos los propietarios que van pagando o no unas cuotas para poder llevar a cabo esta ejecución. Una ejecución que ya debería de estar hecha, porque el plan parcial, el plan general de ordenación urbana, donde se incluyó ese plan parcial, ha caducado el año pasado. O sea, estamos con el plan general de ordenación urbana, que dura 8 años, caducado y sin vistas de que desde el equipo de gobierno pues se quiera realizar lo nuevo.
prorrogaremos hasta el infinito que tenemos y seguirá sin ejecutar. Entonces han pasado esos 8 años que tenían para ejecutar ese plan parcial y no se han realizado. Entonces, desde el Ayuntamiento se puede cambiar ese sistema de gestión aplicando el capítulo 4 del Código de Urbanismo de Castilla y León, donde nos habla de los distintos sistemas de actuación para la gestión urbanística. Y es que la sección 5ª nos habla de las actuaciones integradas por expropiación, donde desde el artículo 277 al 283 de este Código de Urbanismo de Castilla y León. La urbanización de estos terrenos pues, supondría un enorme beneficio, ya que al disponer, como decíamos, de suelo municipal, se podría cofinanciar con la Junta de Castilla y León y con el Ministerio de Vivienda la construcción de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler con una protección permanente. No como explicaba Enrique, para que a los 4 días o a los 20 o a los 30 años pase a manos privadas y algo que se te ha vendido por un precio por debajo del valor de mercado al ser de protección oficial, luego tú lo saques al mercado y veamos, pues como ha pasado con otros pisos de protección oficial, no hace falta irse muy lejos, aquí mismamente los que están aquí atrás, donde el Banco Santander eran vivienda de protección oficial que se vendió y pues se venden ahora pues, por los precios que se venden, o los que tenemos donde estaba el antiguo depósito del agua, que también eran de protección oficial y bueno, ahí pues por lo que sea no quiere ir nadie a vivir, pero nos pasa lo mismo. Ya están manos privadas y algo que se ha hecho con dinero público pues ha ido a manos privadas y ya no lo recuperamos, cuando hemos vendido eso por un precio por debajo del valor de mercado. Entonces, llevando a cabo esta ejecución, creo que se podrían bajar los precios de solares privados, porque si desde lo público estás ofreciendo unos solares más baratos, lo que puede provocar eso es que el que lo tenga a un precio desorbitado pues pueda bajar esos precios y que luego esas viviendas que hay vacías y que no sacan ni a la venta ni al alquiler, pues puedan, ya las que están en el mercado, bajar su precio, porque desde el ayuntamiento puedes ofrecer una vivienda en alquiler con unos precios más económicos y que eso haga que sea una sucesión en cadena y que hagan bajar los precios de la propiedad privada. Parece que no tenemos un problema en 20 años con la vivienda, pero es que realmente incluso la Asociación de Empresarios del Polígono ha venido a este ayuntamiento a pedirle la cesión de terrenos públicos para poder poner casas prefabricadas, porque están trayendo a gente a trabajar al polígono y no tienen dónde meterles a vivir porque no hay vivienda en Venta de Baños, ni en Villamuriel, ni en Málaga, ni prácticamente en Palencia. Entonces estamos viendo que aunque haya mucho vacío, no sale al mercado y también vemos que esta es una gran oportunidad, ya que se van a sacar estos fondos desde el Ministerio de Vivienda para poder dar una solución definitiva y de una vez por todas a los terrenos de la azucarera, porque vemos que llevan décadas viéndose de la ciudadanía a la cara y que no llevan a cabo nada más que cuando se lo han obligado desde los juzgados a que tenían que limpiar los residuos peligrosos, que ahí estaban tirados, pero no han seguido acometiendo las distintas fases que tenían que acometer. Esa segunda que hablábamos, de la retirada de 25 centímetros del subsuelo y de iniciar la ejecución del plan parcial urbanístico, que no han movido pues, ni un gramo de hormigón para poder dar una solución a esos terrenos, y ahí seguimos teniendo pues, esas montañas de escombros y todo lleno pues, de maleza. Una maleza que, por cierto, hace un par de meses pues, se incendiaron y pues, gracias a que tenemos a los, bueno, iba a decir bomberos, a los voluntarios que hacen de bomberos en Venta de Baños y que pudieron acudir rápidamente y se apagó rápido el incendio. Pero es que si se llega a haber propagado más, ahora mismo en los chalés que hay
donde estaba la antigua farmacia, esos chalets ya están habitados y ahí está viviendo gente. Y es que podrían haber llegado las llamas hasta ese edificio, porque es que está todo lleno de maleza. Entonces, queríamos explicar un poco en qué consistía el dossier. Todos conocemos más o menos la situación que tenemos con la azucarera y con la vivienda en venta de baños, y esperemos pues, que tengan a bien en el Ministerio de Vivienda recibir este dossier, que le puedan estudiar, porque hemos hecho un gran trabajo de investigación y hemos tenido que pedir innumerables expedientes que hay sobre la azucarera para poder hacer un orden cronológico de cómo se han sucedido las aprobaciones de los planes parciales, de los estudios de detalle y de todo lo que ello conlleva, y esperemos pues, que tengan a bien estudiar nuestra petición y que nos hagan llegar esos fondos pues, para poder solucionar un problema como es la situación de los terrenos de la azucarera y dar una solución en materia de vivienda pues, con esa nueva urbanización. Nada más, muchas gracias. Si alguien del público quiere preguntar algo, estoy buscando lo de los propietarios para decírteles, ¿vale? No te preocupes, ya cada vez tengo tiempo. Lo que sí te digo que seguramente muchas vergüenzas con el dinero que hay muy poquito. Con 9 millones para hacer el proyecto, un poco más. Pues para limpiar y urbanizar todo, ¿te parecerá poco? Las 30 hectáreas, ¿no? Sí, está. Tenemos actualizado el proyecto. A ver, ¿quién va a hacer el proyecto? A ver, vamos a tomar nota, o sea, hacemos las preguntas seguidas, ¿no? Mira, tenemos el resumen de presupuesto y esto está actualizado a fecha pues de hace un par de semanas. Un proyecto ya había. Sí. Y el que hay ahora mismo, el que está aprobado y es el que se puede realizar, tiene un presupuesto base de licitación, con el IVA incluido, de 9.901.775,72 euros. Entonces, bueno, más sabrán los técnicos que yo no sé ni lo que cuesta ahora mismo un ladrillo, que hace mucho que no trabajo en la construcción. No, es que te bonizar, si solo hacer las cañerías. Tú lo ves, cuando mandan a hacer una obra, mira, los propietarios son Sabadell, Real Estate y Bilón. ¿Cuántos metros tiene? No sé. Aliseda S.A., Inversiones, Proyectos y Construcciones S.A., Inversiones Financieras del Duero S.L., Inversiones Financieras del Duero S.L. otra vez, el excelentísimo Ayuntamiento de Venta de Baños, y se ha metido una nueva ahora que tiene nombre de taller de coches y no sale aquí ahora mismo, pero el nombre es cuanto menos curioso. Yo hay una cosa que me gustaría... ¿Qué palabras hay que hacer antes aquí? ¿David? Sí, me voy a coger para apuntar. Sí. Buenas tardes, nada, agradeceros sobre todo a Enrique Santiago que haya venido a nuestro pueblo para conocer un poco nuestra problemática, y además en un día como Halloween, porque sí, ha ido a la azucarera, pues habrá visto la situación que tenemos y sobre todo que contemplábamos ponerlo como escenario para películas de zombies y estas cosas, ¿no? Quitando el chascarrillo, solo preguntaros qué posibilidades veis de que se apruebe este plan del gobierno, dado la situación que hay. Has explicado muy bien el tema de los presupuestos generales, el tema de los presupuestos de guerra. Estamos pidiendo en torno a 10 millones de euros y solo eso, saber qué recorrido le veis a esto, y luego sobre todo el tema de la azucarera, ver si se contempla otro tipo de actuaciones que no sean solo vivienda, sobre todo para el tema de la casa del director,
las escuelas y la iglesia. Nosotros planteábamos, y desde hace ya años, un centro cultural, un centro ecosocial, unas instalaciones pues para el disfrute de los vecinos y de las vecinas. Edificios públicos pues, que se puedan utilizar por los vecinos, no solo vivienda, que también es importante, y también para los jóvenes, como dicen. Y eso luego estamos todos. Sí, yo agradeceros también la charla que habéis dado y los dos que nos habéis tocado. Yo quería preguntar a Enrique Santiago sobre el plan de vivienda que ha propuesto Izquierda Unida, ¿no?, frente al plan de vivienda del Ministerio de Vivienda. Y me ha llamado la atención que has hecho mención a la vivienda como un problema de las zonas rurales. Esto es importante porque es verdad que mediáticamente siempre se habla de lo caros que están los pisos en Madrid, en Barcelona, en el Levante, ¿no?, en Andalucía, en Málaga, en ciertos sitios tensionados, como decíamos, pero la vivienda es un problema muy general. El problema de las zonas rurales es que, aparte de que muchas veces no hay servicio, tampoco hay empleo. La pregunta es si habéis pensado ligar este plan de vivienda a algún plan de empleo. Yo recuerdo, por ejemplo, la propuesta hace unos años de Alberto Garzón del plan de empleo garantizado. Bueno, pues algún plan de empleo rural ligado a los cuidados, al mantenimiento ambiental. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con los incendios, ¿no?, hace unos meses. Y bueno, preguntarte ese tema. Y a David, en relación con el proyecto de la azucarera y de los solares, que has comentado, bueno, daros la enhorabuena porque creo que es un curro impresionante, y preguntaros si se podría hacer algo parecido en otros pueblos del Arjón, donde la problemática igual es similar, y en la ciudad de Palencia, donde igual no hay tantos solares abandonados con 30 años. Bueno, 30 años es un pueblo industrial, tiene las características que tiene, pero sí que hay mucha vivienda abandonada en la ciudad de Palencia. Y muchas veces se pone el foco en los locales cerrados y no en la vivienda que nos está usando, ¿no? Y recientemente además se ha anunciado la construcción de unas viviendas colaborativas para jóvenes. Siempre que se habla de la solución al problema de la vivienda, se pone el foco en la construcción, porque igual hay que hacer proyectos de este tipo. Y ya está. No, yo solo quería saber si la ley de vivienda del PSOE contempla que no se pueda vender la vivienda. Que sea solo el plan de es el nuestro, pero no sé si ellos proponen lo mismo. Me temo que no. Había más preguntas, ¿no? Vale, pues yo voy primero contestando y luego... Sí, sí. Bueno, a ver, yo lo primero, yo lo he dicho en la intervención, no sé si ha quedado claro, en todo caso es mi valoración, pero cada día trae su afán y aquí hay perspectivas de legislaturas también. Eso quiere decir, estamos preguntando a Junts en qué consiste exactamente eso, que no van a aprobar leyes del gobierno, porque ya llevan tiempo haciendo, ¿no? Entonces, y de hecho el mismo día que lo anunciaron, por la tarde votaron a favor de una ley en el Congreso, la de movilidad sostenible, ¿no? Con lo cual es todo un poquito surrealista, ¿no? Es un poquito puesta en escena, todo el mundo... Quiero decir, la legislatura no es sencilla, a mí, francamente, más que Junts, que sé que es un partido de derecha, me preocupa otras fuerzas que tienen 4 diputados que supuestamente son de izquierdas y que nos proponen muy difíciles muchas veces. Eso es lo que yo entiendo mucho menos, pero bueno, en todo caso pues se va negociando cada cosa y se va sacando adelante, ¿no? El plan de vivienda del gobierno, tal y como se ha presentado, la otra parte del gobierno de coalición, es decir, si la otra parte del gobierno de coalición no va a salir adelante. Luego no basta solo porque, es decir, hay partes del plan de vivienda que se pueden ejecutar por decretos, que eso no hace falta una validación parlamentaria, pero hay otros que requieren modificaciones presupuestarias, que requieren leyes, y entonces, bueno, hay unas medidas que puede hacer el Ministerio por su cuenta, las menos. Otras que se pueden hacer desde el gobierno, ahí ya se requiere un acuerdo con el gobierno de
coalición entero, y otras que necesitan una mayoría reforzada para su validación parlamentaria. Nosotros este plan de vivienda, pues lo que yo he explicado al principio, hay medidas que nos parecen muy sensatas, pero otras que no, nos parecen insuficientes. La compañera, la pregunta es clara, no contempla que no pueda pasar a manos privadas, no contempla que no pueda pasar a manos privadas, ¿no? Ni a manos privadas individuales, ni mucho menos a grupos empresariales, a grandes tenedores, a fondos de inversión internacionales, no lo contempla. Entonces eso para nosotros evidentemente es porque ya fíjate que todo el mundo ha aprendido de la experiencia, ¿no? Yo respecto a la azucarera, o sea, yo lo que he estado viendo hoy, que hemos ido con los compañeros y las compañeras, con David, a mí me parece que es un plan muy razonable, que es dar una utilidad interesante, que además hay bueno, edificaciones que son, de alguna forma, tienen un valor añadido, ¿no? Artístico, patrimonial, arquitectónico, por ejemplo la escuela, ¿no? La casa del director, que eso tiene muchas posibilidades de usos sociales dentro de un programa de desarrollo territorial y en parte puesto de vivienda. Y a mí sí que me parece que es un plan que es viable, que son cantidades que simplemente un ayuntamiento puede iniciar para poner en marcha. Ya yo creo que si el ayuntamiento de venta de baños, o bueno, ojalá para las próximas municipales tengamos aquí al compañero de alcalde, sería lo que más facilitaría poner en marcha ese plan, sinceramente. Pero quiero decir que incluso un apoyo, un gobierno de coalición de municipal que esté dispuesto a sacar adelante 10 millones de euros son muy asumibles. Eso nosotros que pensamos que el plan de vivienda se va a aprobar al final con mecanismos de colaboración, no solo con las comunidades autónomas, sino con los ayuntamientos, por lo cual ahí estaría también el Gobierno de España dispuesto a apoyar, o por lo menos ya evitaríamos que las comunidades autónomas pudieran poner impedimentos a modelos de desarrollo de vivienda pública como es este modelo, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, sí es importante que cuando las personas vayan a votar, pues valoren todo lo que implica depositar el voto en un sentido u otro para arreglar un problema o no arreglarlo, por supuesto, ¿no? Lo de las viviendas en zonas rurales, yo no voy a explicar todo el plan de vivienda de Izquierda Unida, porque claro, me tiro aquí, pero he intentado ir y a la vez que he explicado la propuesta del gobierno, pues yo he ido añadiendo qué es lo que creemos que es ser mejorable, ¿no? Pero claro, sobre todo eso, el plan del Ministerio hoy no tiene un plan de vivienda rural y claro que es un problema. Y por supuesto que tiene que estar vinculado a un programa de desarrollo y de desarrollo territorial que por supuesto incluye no solamente el fortalecimiento de los servicios públicos, o sea, aquí en pocos sitios es tan catastrófica la sanidad pública como en las zonas rurales de Castilla y León, pero eso no es de ahora, eso lleva años. La falta de servicios, la falta de especialistas, la falta de áreas de atención, la necesidad de que la población tenga que recorrerse multitud de kilómetros para acceder a un hospital, ¿no? Eso son cosas que no son posibles. Pero claro, para que vengan profesionales, para que la gente se asiente, pues claro, es necesario pues, que haya colegios, que haya una actividad cultural, que haya publicaciones y sobre todo empleo. Nosotros que pensamos que el problema de la despoblación es un problema muy grave y que eso solo se puede abordar de una forma transversal y generando, esta mañana lo hemos estado hablando, hemos tenido una reunión con comisiones y con UGT, de aquí de Palencia, y con una de las plataformas, ¿no?, de movimientos sociales, ¿no?, la del asunto del soterramiento del ferrocarril, ¿no? Pero bueno, este debate ha salido. ¿Nosotros qué proponemos? Hay provincias de España que tienen ya unos planes integrales, que tienen problemas similares, ¿no? Lo que ha hecho Soria, o lo que ha hecho León. León, en ese sentido, la provincia tiene un plan integral impulsado por los sindicatos, por las asociaciones, por plataformas contra la despoblación, por organizaciones también empresariales que van periódicamente al Congreso y donde se incluyen inversiones en desarrollo económico, ¿no? Yo pienso, esta mañana estábamos viendo, ¿no? O sea, Valencia está bien comunicada. Entonces eso es un valor que permite la atracción de inversiones importantes. O sea, tiene buena comunicación con salidas de puertos, es un eje ferroviario importante, tiene buena comunicación por carretera, entonces eso hay que aprovecharlo. Es una zona rural,
con unos desarrollos agroalimentarios. Bueno, o sea, hay industrias ahora mismo en nuestro país y en todo el mundo más desarrollado, ¿no? De biotecnología aplicado a cuestiones agroalimentarias, que tienen multitud de posibilidades, que en España se ha hecho todavía muy poco, que se está empezando a hacer ahora, y que bueno, pues zonas rurales son las zonas más adecuadas y tienen buena posibilidad de poner estructuras de innovación y desarrollo, pero es que para eso hay planes europeos. O sea, los PERTES, los planes PERTE, muchas veces los ministerios nos dicen: estamos devolviendo dinero de los PERTES porque no nos presentan proyectos. Nos presentan proyectos y se está devolviendo dinero a la Unión Europea. Entonces, lo que hace falta es que la sociedad civil, que es quien mejor conoce el problema de cada territorio, haga propuestas. Nosotros lo que sí que nos comprometemos es a recoger esas propuestas y llevarlas al Parlamento y llevarlas al Gobierno. Y nuestra posición ahí es muy contundente, demasiado contundente, porque, por ejemplo, nosotros hemos defendido, yo estaba en el Gobierno en la anterior legislatura, y tenemos un plan para... Claro, los socios de Gobierno nos decían: es que vais a descuajeringar los ministerios. Bueno, nosotros llamamos descentralizar, coger una dirección general entera y llevarla a una ciudad mediana, y obligar al traslado de todo lo que eso significa alrededor, ¿no? Y en un país donde tiene que mejorarse la conectividad en las zonas rurales, donde tenemos buenas vías de comunicación, es posible, si se invierte en servicios, descentralizar. Cuando tú descentralizas la administración pública, bueno, pues eso también facilita la descentralización empresarial y la implantación de otro tipo de proyectos. No son problemas, porque ha habido mucha desatención muchos años, no son problemas que se arreglen de un día para otro, pero sí son problemas que con una planificación, claro, hay fuerzas políticas que viendo de planificación les da algo, ¿no? Pero porque eso es mucha intervención del Estado, de la Administración. Bueno, es que grandes problemas no tienen soluciones sencillas. Es decir, el que pretenda presentar soluciones sencillas para problemas complejos está engañando. O sea, la única forma de abordar problemas complejos son con soluciones complejas, organizadas y con un tiempo de perspectiva y de planificación, evidentemente, y nosotros pues absolutamente a disposición, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo principal que yo voy a plantear. Luego, sobre lo que preguntabas de Luigi, de la casa del director, de las escuelas y de la iglesia, vamos a ver, eso está más que claro. Como he dicho antes, son edificios que están protegidos, así viene reflejado en el plan parcial, y que esos terrenos, en el momento que se urbanicen, bien les urbanice el ayuntamiento o bien la propiedad privada y que son los dueños de esos terrenos, lo ejecuten, que es lo que deberían de haber hecho hace más de una década y no hacen, esos terrenos pasarán a ser municipales. Totalmente de acuerdo, y hemos estado ahí siempre en la lucha con lo de hacer una casa de la cultura en la casa del director. Las escuelas, pues sería maravilloso hablar con la Universidad de Valladolid y traer algo de arquitectura a esas aulas. Y la iglesia, pues me van a perdonar los católicos, pero creo que ya tenemos bastantes iglesias en el pueblo y que yo los domingos no veo que se llenen todas. Entonces yo creo que habría que darle otro uso que no sea religioso, porque ya tenemos, pues en Paños tenemos 2 iglesias, que ya me ha dicho mi abuela que se pueden quitar los bancos y poner sillones, que para los que van entran sillones de sobra para todos. Venta de baños, pues está la iglesia o la capilla que tienen en los reparadores, que ya es de dueñas, pero bueno, tenemos... Lo de la iglesia que has hablado, aunque no se utilice para un tema religioso, se puede utilizar, por ejemplo, para un observatorio de estrellas. Yo siempre he pensado que sería una buena sala de conciertos. Ya en el altar ya tenemos el escenario y a lo de abajo de... Pero bueno, por darle un uso, porque volverle a dar un uso religioso, y con todos mis respetos a los católicos, a los creyentes, pero creemos que esa necesidad pues está más que cubierta en el municipio. Entonces creemos que habría que darle algún otro uso que sea cultural, que no vamos a inventar nada nuevo, que es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en unos países
que gobierna también el Partido Comunista, como en Alemania, cuando gobernaba Merkel, que ya lo hacía en muchas iglesias, convertirlas en bibliotecas o en salas de conciertos. Es algo que no vamos a venir nosotros a inventar la pólvora, que ya está inventada. Entonces, eso habría que hacerlo, pero es que además, según el plan parcial, esos edificios quedarían recogidos dentro de zonas verdes. O sea, que se podría hacer un gran parque en Ventabaños, algo que nos hace mucha falta y que cogería desde el desvío para la Siro, que llamamos, toda la avenida Benito Levín, avenida 1 de Junio, por detrás de los nuevos chalés de enfrente del Sanglar, y se doblaría el Parque de las Flores. Árboles no hace falta plantar, que ya están todos plantados. Sería podar los que hay y tirar para adelante, hacer unos caminos para poder caminar la gente y poner unos bancos. O sea, tampoco es muy difícil. Y plantar prado, que lleva menos mantenimiento que el césped, si quieren, pero que hagan algo. Y luego, enlazando con lo que preguntaba Eduardo, de si esto que planteamos en Venta de Baños se pudiera hacer en Palencia o en otros pueblos del Alfoz, decirte que por poderse se puede hacer. Lo que pasa es que yo estoy aquí para defender Venta de Baños. El día que sea diputado provincial o que esté en el Congreso de los Diputados por Palencia o procurador en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Palencia, me preocuparé por toda la provincia de Palencia. De momento lo que me han mandado los ciudadanos es que me preocupe por Venta de Baños, y desde luego que lo voy a hacer con todas las fuerzas que tenga y con todos los conocimientos que tengo, que no son muchos o pocos, seguramente pocos, porque siempre va a haber alguien que sepa más que yo, pero me llama poderosamente la atención de que, por ejemplo, en Aguilar de Campo, gobernada por el Partido Popular, la Junta de Castilla y León, casualmente gobernada por el Partido Popular, va a financiar la construcción de más de 800 viviendas públicas. Públicas que no van a ser públicas, porque las van a hacer con dinero público y las van a vender. Pero bueno, vivienda. En Aguilar de Campo, Barruelo de Santullán, gobernado por el Partido Socialista, el mismo que aquí. Les han entregado o les van a entregar 1.600.000 euros de fondos europeos para vivienda. Barruelo. Aquí eso ni lo hemos pedido, porque para que no nos lo den, ¿para qué lo vamos a pedir? Y Villamuriel de Cerrato. Y yo lo siento mucho por los de Villamuriel, yo os quiero mucho y todo lo que vosotros queráis. Pero vamos, que lleva la Junta de Castilla y León y la Diputación inyectándoos dinero a remolques solo por ser del Partido Popular. 6 años, llevándoos el dinero a remolques, a Villamuriel de Cerrato. Solo porque Diputación, Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento son del Partido Popular. A remolques está entrando el dinero en Villamuriel. Pero aquí se pide. Pero a remolques. Pero es que Villamuriel tampoco lo piden ni se lo dan. A remolques está entrando ahí el dinero. ¿Y tengo que defender yo que en Villamuriel hagan esto? No, en Villamuriel la Junta de Castilla y León le va a hacer un polígono llamado La Gijona, que no sé si irán industrias o no, pero si van industrias le van a montar un pedazo de polígono industrial el doble de grande que el que hay en Venta de Baños actualmente. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo voy a defender Venta de Baños y que las industrias las hagan en Villamuriel, vale, me parece perfecto, pero las viviendas de sus trabajadores que las hagan en Venta de Baños y que nos den dinero a Venta de Baños también, que también somos otro pueblo de la política. De que entre el dinero a remolques en Aguilar de Campo, de que entre el dinero a remolques en Villamuriel de Cerrato y que sin embargo en Venta de Baños nos comamos los mocos. Pues oye, señores, esto es un municipio también de 6.500 habitantes de la provincia de Palencia, que es el tercer o cuarto municipio, quitando la capital más grande de la provincia, y no os estáis dando una mierda, perdón por la palabra. Pero es que ya pero tanto pedimos 10 millones de euros para que exista la posibilidad de hacer casi 1.000 viviendas. No, eso es una utopía. Eso es una utopía, pero sin embargo, que con dinero público pongamos al servicio de la empresa privada un polígono industrial para que puedan realizar su actividad económica, ¿eso qué es? ¿Eso qué es?
Porque claro, si es para la gente gastar 10 millones de euros, es muy malo gastar para la gente, porque esto es de comunistas. Pero claro, si ese mismo dinero público le destinamos para hacer un polígono, para que se beneficien 4 grandes empresarios y que sigan generando riqueza para ellos mismos, eso está de puta madre porque somos muy liberales. Pues yo ya estoy cansado, y el dinero público pues que sea para la gente, y que hagan esas viviendas para ese polígono, que las hagan en venta de baños. Que por cierto, si hacen ahí el polígono y las viviendas en venta de baños, mucho mejor acceso va a haber a ese polígono desde venta de baños que desde Villamuriel. Bastante mejor acceso. Entonces, pues se podría hacer en otros municipios, seguro, si todo se puede hacer en todos lados. Pero yo estoy cansado de que entre dinero a remolques en otros pueblos y que en el nuestro veamos pasar los camiones de Prosegur con esos remolques de dinero para otros pueblos. Entonces, pedimos 10 millones de euros. Que no es tanto, que es que la ejecución del polígono de la Rijona, de ahí de Villamuriel, pues seguramente que cueste bastante más de esos 10 millones. Mira, casi el triple. Entonces, pues no creo yo que esto nos mucho, ni que seamos unos utópicos a la hora de pedir dinero. Juanjo. Sí, vamos a ver. El día 18 de octubre tuvimos una jornada de Izquierda Unida con el tema del programa con las próximas elecciones autonómicas. Y estuvimos hablando del tema de la vivienda en una comisión. Yo estuve en esa comisión y yo propuse que se haga un parque público de vivienda en alquiler sin opción a compra y que se intente buscar las artimañas legales para que no pueda hacer lo que la señora Botella hizo en Madrid hace muchos años, que salió las viviendas a una media cuando lo privatizó un fondo buitre de 65.000 euros en pleno Madrid y vamos, que lo que hay que intentar es conseguir que eso sea así. Hay que buscar cómo se puede hacer una forma de tenerles pillados. Porque yo soy partidario, aunque en Viena sea un ayuntamiento muy grande de Austria, y hayan pasado conservadores, socialistas, el terreno está, la mayoría es del ayuntamiento de Viena. Y lo que hacen es coger vivienda pública en alquiler, utilizan el alquiler para arreglar las viviendas que están deficientes y arreglarlas y hacer viviendas nuevas. Y lo que consiguen es bajar el precio de la vivienda. Está mucho más barato Viena, Madrid sería más del triple de lo que están pagando de alquiler que lo que pagan en Viena. O sea, que o hacemos un parque público de vivienda en alquiler o este problema le vamos a tener siempre. Porque lo que ocurre es que nos tienen agarrado por el salario que ganamos para subir el precio de la vivienda. Entonces ese dinero que nos suben de salario se van a las grandes tenedores de vivienda. Entonces esa solución hay que quitarla ya, aparte de lo de la Sareb, que hay que conseguirlo y otras cosas, pero es importante. Y yo voy a hacer una enmienda, porque luego vamos a tener asambleas locales, sobre el tema del programa. Y yo voy a hacer una enmienda en el que el Estado da un dinero. Sabemos que el tema de la vivienda es de las comunidades autónomas, las competencias, pero el Estado da un dinero y el ayuntamiento tiene suelo y sabe dónde construir. Que se coja el dinero del Estado para cada municipio, que se le dé ese dinero y que se hagan las viviendas de acuerdo con el municipio y con la comunidad autónoma. Y que las gestionen los ayuntamientos, para que no puedan las comunidades autónomas jugar con ese papel como está haciendo Ayuso en Madrid o en otros sitios, otras comunidades. Por lo tanto, yo creo que hay solución de aquí a unos años, pero hay que luchar mucho, mucho, mucho por ello. Y si no luchamos, pues vamos a tener este mismo problema siempre. Nada más. Muchas gracias. ¿Me has echado la boca, Pablo? No, no.
No, que vamos a hacer nosotros. No, que te va a decir que la vivienda pública que se está construyendo en Villamolín, que está haciendo vivienda pública, el precio que tiene. El experiencia de vivienda pública, que estamos hablando de, si eres menor de 35 años y te quedan 140, más luego los impuestos, y si no, en 170.000 los impuestos. Estamos hablando de una vivienda pública muy cara, con un acceso muy difícil para cualquier familia que sea trabajadora. Es que en Villamolín han hecho viviendas de lujo con dinero. Claro, han hecho 8 viviendas, que están 8 6 que hay proyectadas, y estamos hablando de que según una persona mayor de 35 años, el precio de la vivienda de acceso son 170.000 euros, para obviamente sus impuestos, todos los gastos que implica la compra de una vivienda. O sea, encima la vivienda pública está siendo inaccesible. Mira, se ha ido Luigi, le iba a decir, perdona Ana que te meta en la conversación, pero hay un proyecto en el Ayuntamiento de Venta de Baños para ese parque de la Azucarera. Se hizo, Ana seguro que recuerda mejor que yo. Y Pepa, que está ahí. Sí, y la verdad es que en este ayuntamiento están los planos que se hicieron a principios de los 90, a finales de los 80. Bueno, estando Javier de alcalde, que es cuando se hizo todo. Porque la presentación en línea le dijimos, estaba Chelo, estabas tú. Cuando estaba lo del parque. Sí, lo del parque. El proyecto tiene que seguir en el ayuntamiento. Está que no lo he visto, o sea, yo le he visto ese proyecto, que además había una fuente. Yo le he visto ese proyecto, o sea, vamos, el proyecto entero no he visto lo que es el plano de vista aérea y que vamos, que tiene que estar por ahí, pero que es que además tenían un grupo donde estaba arquitecta, sí, estaba Pepa de ingeniera, Pepa, que en aquel entonces trabajabas para el ayuntamiento, ¿no? No, ya no. Estaba Mosqui y no me acuerdo quién más. Y había un proyecto y tiene que estar por ahí, pero vamos, un tocho así de gordo. Sí, que vamos, que el trabajo está hecho, que lo que hace falta es ejecutarlo, que no venimos a inventar nada, que ya está todo inventado y es nada más pues ejecutar lo que otros hacen los proyectos pero luego no les ejecutan. Como el lunes, que vamos a aprobar para sacar un contrato menor. Bueno, vamos a aprobar, yo no, porque voy a votar en contra, pero vamos a aprobar un contrato menor para hacer una contratación, para que nos hagan un estudio, para ver si hace falta vivienda social en alquiler en Venta de Baños o no, y dónde la podemos hacer. En Venta de Baños, de verdad. O sea, salir del puto ayuntamiento, daros media vuelta y dices, mira, en este terreno que es municipal, aquí viene bien hacer vivienda social. Métete en el Idealista o en otros portales de inmobiliarios y verás que no hay vivienda en alquiler, pero para eso tienes que pagar casi 15.000 euros que van a pagar por hacer un estudio. Coño, dame a mí lo que me gaste en 4 cafés por la mañana de darme la vuelta y te la hago yo el estudio, ¿sabes? Aquí es soltar dinero para hacer estudios para todo y luego esos estudios se quedan todos en el cajón y no les ejecutamos. Bueno, pues nada más.